Sapere aude, atrévete a pensar y, ¿por qué no decirlo, no? También atrévete a saber, ¿no? Recordando esta frase de Horacio que, bueno, fue popularizada por Kant ya hace algunos siglos. Y recuerden que ese es el propósito justamente de este espacio. La verdad es que para mí es un gustazo siempre estar contigo y sobre todo también hacer este ejercicio de, pues yo te diría, tanto de introspección, evidentemente a un título netamente individual, pero también de estar compartiendo, es decir, que, bueno, como lo hemos hecho cada episodio, de que tú nos puedas estar dejando tus comentarios, que puedas pues aportar alguna idea, alguna propuesta, incluso alguna iniciativa de, oye, ¿sabes qué? Podríamos tal vez estar profundizando más en algunos conceptos o en algunas ideas. Créeme que ese es este espacio justamente para eso, para que podamos estar pues generando conocimiento y el estar provocando, me parece, porque bueno, justamente decía hace pocos días a un grupo con el que tuve oportunidad de colaborar que el tema de liderazgo tiene mucho que ver con el ser provocador, es decir, el estar impulsando iniciativas, ideas, propuestas. Digo, acuérdense que al final creo que es un proceso de mejora continua y va por ahí mucho el desafío y la propuesta de este espacio, ¿no? Pero bueno, de manera muy puntual, ¿cuál es el texto que vamos a compartir el día de hoy? Que te puedo decir que personalmente es uno de mis casi top 10, que es el libro Meditaciones de Marco Aurelio, este emperador romano que, bueno, estuvo casi 20 años al frente justamente de lo que era este imperio, que como saben fue el más poderoso de la época, y estoy hablando a principios de esta era, ¿no? Él fue emperador del año 161 al 180 después de Cristo, y este libro justamente es el que desde mi óptica mejor reúne esta filosofía estoica. Acuérdense que la parte del estoicismo es una filosofía que viene de los griegos, de algunos siglos todavía anteriores a este, y me permito leer de manera muy, muy puntual cuál es el significado, solamente para que tú también lo tengas junto conmigo muy claro. No podemos controlar lo que pasa a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar lo que pensamos sobre esos eventos. Ese es el principio de la filosofía estoica, que personalmente es mi favorita, ¿no? Entonces te invito, evidentemente, como cada fecha, a que puedas leer el libro posteriormente, ¿no? Ahora, ¿de qué trata? Y yo te diría, el comienzo, porque es una serie de reflexiones, justamente como meditaciones que hace este emperador, es sobre la gratitud. Y así lo menciona él, porque de hecho el comienzo es citando diferentes puntos, son más de 20, gracias a las personas que a él le han ayudado en ese momento a ser quien era. Habla, por ejemplo, de sus padres, de sus hermanos, de su abuelo, de sus amigos, no voy a decir que sus amigos, incluso en algún momento sus adversarios, del aprendizaje que ha tenido acerca de ellos. Y a ver qué te parece. Y acuérdate que la dinámica va a ser muy similar a sesiones anteriores en estos episodios. Te comparto algunas citas muy textuales, así muy, muy puntuales, y sobre eso vamos reflexionándolo. Entonces, a ver qué te parece esta primera, hablando de la gratitud. Dice, de mi padre he aprendido la indiferencia respecto a las vanas apariencias de gloria, distribuir a cada uno según su mérito. Fíjense qué importante es esto, ¿no? La jovialidad con todos y la vigilancia constante sobre los grandes intereses del Estado. ¿Cuánta falta nos haría ahora, no? Pero bueno, yo te diría ahorita solamente como reflexión, este espacio de gratitud, y haz este ejercicio y compártelo con nosotros. ¿Tú con quién estás agradecido? ¿Con qué estás agradecido, no? O sea, me parece que simplemente el hecho de estar aquí ahora es un espacio y una posibilidad para hacerlo. Entonces, quédate con esta primera propuesta del libro, que te reitero, es uno de mis favoritos, pero me parece que habría que decir gracias, incluso de manera más frecuente, ¿no? En la sociedad, bueno, con tu familia, con tus amistades, no sé, con la pareja, con los hijos, en el trabajo también, digo, tú que me escuches ahí, en la escuela también, o sea, en el foro y el espacio en el cual tú estés, yo te dejaría esta primera propuesta, ¿no? En cuanto el estar diciendo gracias de manera más frecuente y estar aceptando también cuando alguien te agradezca, el que pues, finalmente tú puedes decir, sí, lo hice con gusto, o mi equipo me ayudó si es que estás en la empresa, o mis compañeros lo hicieron si estás en la escuela. Sí, me parece que sería interesante como un primer principio. Ahora, segunda propuesta que nos deja el autor, escúchenlo muy bien. Breve es la vida de todos. La tuya se pasó casi toda y no te aprecias cuando, por el contrario, mides tu felicidad por lo que acontece en las almas ajenas. Fíjense qué interesante, ¿no? Es decir, qué tanto estamos preocupados por lo que están haciendo los otros y dejamos de ver hacia adentro, hacia ti mismo o hacia ti mismo, ¿no? O sea, me parece que iría mucho por ese aspecto. Digo, también es un ámbito que en ocasiones me toca conversar, ¿no? Cuando pareciera que estoy, digamos, definiendo mi felicidad, incluso, es un tema tan relativo, ¿no? Pero que sí existe la posibilidad de ser feliz en manos ajenas, ¿no? O en lo que le pasa a otras personas, ¿no? Para que tú definas que yo estoy mejor. Creo que no se trata de eso. O sea, más bien sería un proceso de introspección y de reflexión para que tú pudieras definir qué te hace feliz o eventualmente, si es que hoy no lo eres, qué te haría falta, ¿sí? Que no estás teniendo en este momento y que no estás satisfaciendo.
Entonces creo que es interesante esto, sobre todo por la posibilidad de que podamos en este momento hacer una pausa. Acuérdate que este espacio es para hacer también una demora contemplativa y que puedas tú estar definiendo, ¿no? A ver, ¿qué en este momento estoy haciendo que no me satisface? O tal vez, ¿sí? ¿Qué quisiera hacer distinto? Si es que quisiera alcanzar un resultado más favorable desde tu personal óptica. Entonces va mucho por ahí la propuesta, ¿no? Pero me parece que si vivimos, ¿qué te gusta? ¿Cuál es el promedio de edad en México? 79 años, a nivel mundial está sobre 77 años también. Entonces, la vida es corta, la vida es breve y pues me parece que tendríamos que ser también mucho más conscientes y más responsables de qué es lo que estamos provocando con nuestras acciones, ¿no? Va una siguiente que es la tercera idea. Fíjense, mientras vives, mientras aún es posible, sé hombre de bien, sé persona de bien. Es decir, al final del día creo que se resume mucho en un tema ético que son los hábitos. Acuérdense que los valores es un concepto teórico. O sea, los valores como tal son teoría, son universales, sí, pero tú los puedes definir teóricamente, ¿no? Digo, piensa cuáles son los valores que tú tienes en tu cotidianidad. Puede ser, no sé, la honradez, el compromiso, la lealtad, el respeto, es decir, tantos y tantos, ¿no? Valores que tenemos. Pero aquí el reto es justamente la vivencia del valor, que es lo que yo menciono, ¿no? Que al final el desafío no es tanto aceptar un valor, sino vivir un hábito. Porque recuerden que los hábitos que tienen 3 condiciones son positivos, primero, porque nos acercan a las virtudes. Acuérdense que hay 4 virtudes cardinales que están definidas. Entonces, son positivos, reitero. Segundo, los hábitos no se pueden obligar, porque al final un hábito es una decisión personal. Es decir, tú estás decidiendo, porque tú estás eligiendo. Y creo que eso habría que hacerlo de manera muy responsable. Y el tercero es que los hábitos van en pares o en parejas. ¿Qué significa esto? Que un hábito va potenciando al otro. Me gusta mucho poner este ejemplo. Si tú eres, por ejemplo, ahorita en este momento en tu organización, en la empresa en la cual tú colaboras, en la escuela, ¿no? Un partido político, gobierno, una organización de la sociedad civil. Si tú eres una persona con un alto nivel de compromiso hacia la institución, la organización o la empresa, lo más probable es que seas leal. Es decir, no vas a hablar mal de la organización ni de sus dirigentes, ni de tus compañeros. Entonces, los hábitos se van acompañando. Otro ejemplo muy sencillo. Si tú eres puntual, estás respetando el tiempo de la otra persona. Entonces, acuérdense que mucho sobre esto, verse a lo que menciona Marco Aurelio, es decir, la posibilidad de que cada vez y en cada instante tenemos esa decisión o esa posibilidad de estar eligiendo. Entonces, esa fue nuestra tercera idea. La cuarta, fíjense muy bien. ¿Y por qué será la adversidad un infortunio más bien que una aventura? ¿Qué significa esto? Yo sé que es más fácil decirlo que vivirlo, pero al final creo que la vida trata de estar resolviendo hasta cierto punto, pues le puedes llamar problemas, retos o desafíos. Digo, si es que la semántica de la palabra problema no te encanta, pero al final es eso. O sea, me parece que la vida trata mucho de estar enfrentándote y estar solventando, es decir, estar, digamos, de alguna forma avanzando, sí, a pesar de esos retos, desafíos o problemas. Y creo que trata mucho de eso. Yo sé que en el momento es complicado que tú digas, oye, ¿qué aprendí de esta situación? ¿O qué estoy aprendiendo? ¿O para qué me está pasando? Acuérdense que el reto no es tanto que digas, ¿por qué me pasa a mí? Sería una pregunta de víctima, sino más bien, ¿para qué me está sucediendo esto? ¿Qué mensaje estoy recibiendo? Y ahí le cambias el enfoque. La situación es la misma, el reto puede ser igual, sin embargo es el enfoque que tú le das. Y créanme que no es un tema solamente motivacional, sin embargo yo estoy cada vez más convencido de que me parece que el aspecto angular, o la espada en la piedra, como diría el mago Merlín, acuérdense el rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda por ahí en la Edad Media, es justamente la forma como te hablas a ti mismo. Y no es motivación, ¿cierto? Me parece que este diálogo interno, este Pepe Grillo, que ya ven que luego está de moda por la película Pinocho de Guillermo del Toro, pero me parece que tiene mucho que ver justamente con la manera como tú llevas las conversaciones contigo mismo o contigo mismo. Este famoso diálogo interno. Creo que ahí va mucho en verdad, del aprendizaje que podemos estar generando, ¿no? Pero bueno, esta fue la cuarta. A ver qué te parece la quinta propuesta que nos deja el autor, ¿no? La fama entre los hombres es pura vanidad. Híjole, la fama es pura vanidad, ¿no? O sea, caray, o sea, en una época en la que si se privilegian tanto pues la exposición en las redes sociales, el internet, y no es que esté malo en sí mismo, ¿no? Los medios de comunicación, pero me parece que sería interesante reflexionar el por qué y el para qué. Yo creo que es válido, la verdad es que al final, digo, todos tenemos un ego, todos tenemos un estatus, todos tenemos una posición que queremos construir día a día. Como dijera Pierre Bourdieu, es nuestro capital simbólico, ¿no?
Pero sí me parece que lo interesante es poder, en verdad, hasta cierto punto escudriñar, es decir, hacer esta reflexión muy mía, muy personal, de para qué hago lo que hago. Creo que va mucho por ahí, ¿eh? Porque sí creo que la fama es vanidad y al final del día cuánto puede durar, ¿no? Es decir, no sé, minutos, horas, días, meses, años, pero el mismo Marco Aurelio lo dice un poco más adelante, ¿no? O sea, ¿qué más da si vives 30 o 300 años, ¿no? Al final tenemos una eternidad antes y una eternidad después, ¿no? Entonces me parece que lo interesante justamente es lo que estemos logrando y lo que estemos provocando. Acuérdate que eres provocador desde el liderazgo, justamente con lo que estamos haciendo y la forma como lo estamos llevando a cabo. Vámonos con un siguiente, pues, consejo, una recomendación que nos da este emperador filósofo Marco Aurelio. A ver qué les parece esto, ¿eh? La mejor forma de vengarte de los que te injurian es que no les imites. Híjole, qué complicado, ¿no? Dicen que, ay, caray, por ahí un personaje, ¿no? De la religión habla, ¿no? De que si te dan una cachetada, pongas la otra mejilla, ¿no? Es decir, a veces qué tan complejo es, ¿no? Porque pues, esta parte emocional que nos puede llegar a ganar, digo, creo que a mí me ha pasado y seguramente a ti también, ¿no? De querer responder o, no sé, incluso una agresión podría ser, ¿no? A diferentes ámbitos. Pero me parece que tendríamos que trabajar mucho sobre esto, porque al final acuérdate que, bueno, por ahí, bueno, por un lado, como dice Miguel Ruiz, nada es personal en el libro de los 4 acuerdos, pero también sería interesante, ¿no? El estar reflexionando y creo que si tienes tú una autoestima, una autoimagen, perdón, muy fuerte, va a ser mucho más fácil que puedas hacer frente, pues, a estas personas, a estos infortunios, a estas desgracias en ocasiones, que al final, acuérdate, lo que estamos buscando es que nos den un sentido, ¿sí? No es tanto por qué, sino para qué me está sucediendo, ¿no? Pero esto se me hace muy poderoso, ¿no? Otra vez lo reitero, la mejor forma de vengarte de los que te injurien es que no les imites. Siguiente. Bueno, una frase la voy a leer así con los signos de admiración, como el mismo autor las tiene en el libro. Fíjense muy bien, dice, ¿cuántos hombres que entraron conmigo en el mundo ya salieron de él? ¿Cuánta gente ya no está contigo, ya no está con nosotros? Todos tenemos un propósito, estoy convencido de esto en la vida misma. Bueno, creo que lo interesante sería contestar a ese propósito lo más pronto posible, ¿no? Para darle un significado a lo que estamos haciendo. Pero es interesante y va muy alineado a lo que platicábamos hace unos minutos, ¿no? O sea, qué breve es el espacio en el cual estamos, qué breve es la fama, qué breve es el ego, la vanidad también. Entonces, acuérdate que el reto, como lo decía Aristóteles también en este libro fantástico de Ética Nicómaco hace 2400 años más o menos, yo seguramente recuerdas tus clases de ética, espero que fueran mejores que las mías, ¿no? Pero bueno, no voy a hablar de eso ahorita. Entonces, ¿a qué voy con esta idea, no? Aristóteles decía, la mera actividad no le da sentido al trabajo. Es decir, tenemos que encontrar un propósito y me parece que va mucho de esto, digo, es un tema de filosofía estoica, porque me parece que si tú le encuentras un significado, un propósito, una misión, tú le puedes llamar de diferentes formas, un ikigai o el elemento, como dijera Ken Robinson, este gran pedagogo británico que recién falleció hace poco. Me parece que sobre ello podríamos estar construyendo justamente un mejor espacio. ¿Por qué? Porque al final la responsabilidad es tuya, no es de nadie más, ¿no? Entonces me parece que si hacemos conscientes también esta transitoriedad que tenemos en la vida misma, podríamos seguramente, me parece, estar dándole este significado y estar aportando mucho más al entorno en el cual, pues, parece que cohabitamos, ¿no? Con la gente con la que estamos interactuando. Vámonos con la siguiente cita. Que no te perturbe el futuro. Saldrás a su encuentro armado de la misma manera de que te sirves ahora en los asuntos presentes. ¿Cuánta gente no vive atemorizada, no? Por ahí decía Mark Twain, este gran escritor norteamericano en el siglo XIX, ¿no? He tenido muchos problemas y la mayoría no me han sucedido. Y eso es genial, ¿no? Porque, bueno, al final creo que es este diálogo interno, estos miedos, estas inseguridades, hasta cierto punto estos temores personales, estos entornos también, porque podría ser el contexto en el cual estés tú colaborando, interactuando. Acuérdate que es muy importante la gente de la cual te reúnes, ¿no? O sea, de la cual te rodeas. Parece que habría que trabajar mucho sobre esa parte también, ¿no? Porque en mayor o menor medida te vas convirtiendo en la gente con la que estás la mayor parte del día, ¿no? Nada más, y pregúntatelo, ¿es la gente con la que quieres estar? ¿Es el entorno que tú estás buscando? ¿Es el espacio que quieres construir? Entonces me parece que iría mucho sobre este aspecto, ¿no? O sea, al final creo que no hay que preocuparnos demasiado por lo que va a suceder. Digo, al final tú no puedes controlar muchos aspectos externos, entonces más bien acuérdate, dentro de este principio de la filosofía estoica, es la forma
como tú internamente respondes a esos desafíos o esos entornos que pueden ser desafiantes en el entorno inmediato, ¿no? Vamos con la siguiente. A ver qué te parece esta, ¿no? Entiende que los hombres cometerán siempre, aunque te desespere, los mismos errores. Hijo, caray, o sea, tú que estás interactuando con gente, que tal vez estás dirigiendo gente, todos interactuamos, ¿no? Y seguramente también tú puedes hacer desesperar a alguien. Digo, hay que ser humildes, ¿eh? No solamente son los demás contigo. Pero, híjole, qué complicado es esto, ¿no? O sea, cuando estamos gestionando, cuando estamos atendiendo, cuando estamos interactuando, que es lo que hacemos prácticamente en la cotidianidad del día a día en la vida, no desesperarnos, tal vez ser más empáticos. Me parece que este es el comienzo de la inteligencia emocional, pero sí me parece muy, muy valioso reflexionar sobre esto, ¿no? O sea, el estar entendiendo que creo que la primera persona con quien hay que ser exigente es contigo misma, ¿no? Contigo mismo. Antes que serlo con alguien más y eventualmente, ¿no? Incluso el ser injusto en el trato con otra persona, ¿no? Entonces quédate con esta idea, ¿no? La siguiente, ¿sí? Ya estamos prácticamente en algunas de las últimas ideas de este fantástico libro que te recomiendo, Meditaciones de Marco Aurelio. Este libro fue escrito más o menos como referencia en el año 180 después de Cristo. Entonces, para que veas la vigencia que tiene, ¿no? A ver qué te parece, ¿no? Hablan tanto en el Senado como ante cualquiera con decencia y claridad. Usa un lenguaje sano. ¿Sí? La importancia en la comunicación, la importancia de ser asertiva o ser asertivo, la importancia de estar construyendo puentes más que levantando muros, que digo, lamentablemente en ocasiones sucede y lo observas, ¿no? Al igual tal vez que un servidor en diferentes entornos y contextos contemporáneos. O sea, el estar tendiendo esta mano a la otra persona, el estar visualizando posibles, no sé, alianzas, vinculaciones, estar explorando nuevas opciones. Me parece que va mucho sobre esto, ¿no? Así que la propuesta, y acuérdate que esta es también parte de la filosofía de este espacio, como sapere aude, ¿no? Que vayamos ahora sí que justamente juntos, construyendo una comunidad con un pensamiento mucho más crítico, mucho más reflexivo, y de alguna forma, ¿por qué no decirlo, no? El estar impulsando una ciudadanía mucho más responsable, justamente a partir de este espacio que te permite a ti llevarte ideas para que en tu cotidianidad, con tu familia, con tus amigos, en tu trabajo, precisamente tú puedas estar influyendo y seamos, ¿por qué no?, agentes de cambio, que me parece que es algo que se requiere de manera muy, muy, digamos, muy prioritaria en esta época. Vámonos con la siguiente. Fíjate muy bien. Los hombres, las personas hemos nacido los unos para los otros. Tú pues, instrúyelos o aguántalos. Y así lo dice el autor, ¿no? O sea, digo, a mí que me encanta la parte de la educación, digo, sé que seguramente a ti también. Acuérdate que no solamente se enseña y se aprende en el aula, o sea, no todo es un sistema escolarizado, ¿no? Pero me parece que tendríamos que estar comprometiéndonos en este proceso de formación, primero en primera persona, si el primero a título personal, o sea, que fue un crecimiento individual tuyo, pero también, ¿por qué no? O sea, el estarle ayudando a otras personas en esas, digamos, necesidades, carencias, expectativas o necesidades que tú vayas ubicando, precisamente para que podamos estar construyendo un mejor entorno. ¿De qué sirve solamente quejarse, no? Digo, se habla mucho en el coaching que la queja es negativa y el reclamo es positivo. Entonces yo te diría, dejemos de quejarnos, deja de quejarte. Yo voy a tratar también y voy a trabajar para dejar de hacerlo. En ocasiones me falla. Sin embargo, me parece que de eso se trata, ¿no? El que podamos en verdad estar siendo una mejor versión cada día de uno mismo. Ni siquiera es comparándote con alguien más. Si tú eres mejor que tu yo anterior, creo que has hecho mucho para alcanzarlo. Y la última cita, fíjate muy bien, que va justamente ligada con esto que acabo de mencionarte, de la sociedad. Dice, se pregunta Marco Aurelio, ¿no? ¿Hice algún beneficio a la sociedad? Sí, pues ya tuve con ello mi galardón. Ten siempre a la mano esta verdad para que te estimule y nunca la pierdas de vista. Si llega el reconocimiento, qué bueno. Si llega la fama, felicidades. Si te sirve para aumentar el ego, qué bueno, pero pues no lo excedas porque luego con una aguja te ponchan. Pero me parece que más bien sería ello, ¿no? Es decir, por ahí decía, me parece que era Platón, que fue un poco anterior a Marco Aurelio, este gran filósofo griego también, que fue, recuerden, alumno de Sócrates y profesor de Aristóteles, pero Platón decía, o sea, el beneficio de una buena acción es simplemente haberla hecho. O sea, en eso consiste una buena acción. Y por eso es que yo te quiero dejar el día de hoy, como lo hemos hecho en los últimos episodios, con las siguientes preguntas, ya para irnos al cierre. La primera pregunta es esta, ¿sí? ¿Qué hice de bueno hoy? Así.
No importa la hora en la cual tú escuches esto. ¿Qué hice de bueno hoy? O incluso, ¿por qué no? ¿Qué voy a hacer de bueno hoy? Si es que ahorita estamos en las primeras horas de la mañana. Esa es la primera pregunta, ¿no? La segunda, fíjate muy bien, ¿qué voy a hacer de bueno mañana? Si tendremos que estar construyendo este espacio, primero, como retrospectiva, viendo al hoy o al inmediato anterior, que pudo haber sido justamente la jornada que estás terminando, si es que es el caso en este momento. Pero también la propuesta es esta, y cierro con esta pregunta y te la reitero. ¿Qué voy a hacer de bueno mañana? Porque con eso estamos visualizando para estar construyendo un futuro de éxito que, te lo aseguro, no solamente es motivacional, sino que, acompañando el diálogo interno con un ejercicio de voluntad y de disciplina interior, va a ser mucho más fácil que puedas lograrlo. Te lo reitero, soy Rodrigo López, este es tu espacio, Sapere Aude, atrévete a pensar, atrévete a saber más y sobre eso vayamos construyendo juntos. Hasta pronto.